Muy buenas noches, como siempre complacidos acá desde Unión TV llegar hasta ustedes con La Noche Menos Pensada. Rubén Ovelar, bate como my friend, belleza, ¿verdad amigo? Sos políglota ya. No, los paraguayos somos políglotas cuando de repente saludamos. Es cierto. Imagina usted 4 idiomas. Buenas noches. Sí. Baixapá. Baixapá, usted 4 idiomas, ¿verdad? Y se gana supuestamente pero un idioma hablo pésimamente, te puedo asegurar, yo y la mayoría de los castellano. Es así, Oscar, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Excelente. Te olvidaste del italiano, viejo. El 30%, no se habla Pronto, sí. Pronto. Sí. Es sorprendente. Es el tema que vamos a hablar esta noche. Y tenemos una invitada de lujo para lindo tema. La profesora Celeste Fleitas. Gracias por su presencia, profesora. Nos vas a hacer un shampoo, un lavado de cabeza, lo mal que hablamos, pero hacerlo con toda libertad, por favor, para que aprendamos nosotros y aprenda la audiencia, porque realmente hablamos mal, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos. Gracias por la invitación. Espero poder satisfacer las preguntas, las inquietudes. Es eso que hice, ¿verdad? Que es muy común, es cotidiano. ¿Eso qué refleja a tu criterio, profesora? La combinación de los idiomas. Y eso es tener competencia. Ah, bueno, es positivo entonces. Sí, claro que sí. Hoy se habla mucho de competencia comunicativa. Primeramente es la competencia lingüística. Después puedo explicarles eso. Claro. Se habla de competencia pragmática y, en definitiva, de una competencia comunicativa. Es decir, la suma de una competencia lingüística más la competencia pragmática da la competencia comunicativa que nos permite hacer esta interacción comunicativa, dialogar, contextualizar la situación. Necesitamos el contexto, la intención comunicativa de todos los que estamos acá y bueno, y me parece excelente poder hacer ese tipo de saludo. Pero muchas veces después seguimos hablando en un solo idioma y ahí no la pegamos una. Sí, ¿por qué? Porque para eso falta la competencia lingüística. Es decir, yo tengo que conocer un idioma. Explicamos, ¿qué es la competencia lingüística? La competencia lingüística es lo aprendido, la norma. Nosotros tenemos una norma y cada idioma tiene su norma, su estructura lingüística, su sistema. Eso se llama código. El código de la comunicación, el castellano tiene su código, que está respaldado por la Real Academia Española, está respaldado por este material, que es la gramática. Lectura y escritura estamos hablando, ¿no? Sí, básicamente con los materiales primeramente, es decir, respaldado por el diccionario, por un libro, por un manual de la Real Academia Española. Les traje acá para mostrar lo más básico. Esto tenemos en 3 versiones. Está la ortografía de la Real Academia Española, también esto es un material muy básico, esto también hay en otra versión. Entonces, si yo tengo el dominio de la norma, estoy teniendo la competencia lingüística. Unido a esto, tenemos el vocabulario, la semántica, el uso constante del diccionario. Eso es competencia lingüística y todavía no estamos hablando de competencia pragmática, que puedo explicarles más adelante. Pero eso es básicamente tener competencia lingüística. Eso que nos enseñaron nuestros maestros, no sé, tanto, y eso es totalmente discutible porque hoy hay un paradigma de la enseñanza, porque todo esto tiene una teoría científica. No es porque a mí nomás se me antojó o porque la academia nomás. Son teorías lingüísticas que sustentan. Anteriormente se tenía el estructuralismo, es decir, puro sistema, pura norma. Acá está la literatura, acá está la lengua, acá está la ortografía, está la semántica. Nuestra formación, y creo que no fue tan mala, por eso estamos acá y no es tan caótico, no fue tan caótico como los resultados que tenemos ahora. Nos entendemos perfectamente porque tenemos buenos escritores, hay muy buenas producciones, se produjeron muy buenas obras, ustedes saben eso. Bueno, esa es una perspectiva, ese es un paradigma, el estructuralismo, el sistema. Prácticamente coincide después con el nacimiento de la lingüística, todo eso ya en el siglo XX. Unido a eso, más adelante, con el avance, viene otra ciencia en la década del 60, que es la pragmática. Y la pragmática viene a decir, sí, está muy bien la norma, está muy bien el sistema, pero ¿dónde está el uso? ¿Dónde está el uso? Lo que vale somos nosotros, los hablantes.
Entonces había que dinamizar la lengua, es decir, salir de un sistema cerrado, una literatura historicista que sí valió mucho, por eso tenemos como referente los autores, tenemos las obras, pero bueno, entonces había que dinamizar, había que traer al uso, a la intención. Es importante el hablante en su contexto y ahí fue surgiendo otra perspectiva que se llama pragmática. Bueno, la lengua de por sí es dinámica, ¿verdad? Claro, claro, pero en su estudio, justamente por ese dinamismo tenía que haber surgido una ciencia que respalde ese dinamismo. ¿Y la semántica? La semántica es un desprendimiento de la lingüística que nos enseña el significado correcto del léxico. Por supuesto, forma parte de la lingüística. Entonces, todas coadyuvando, hacen nuestra competencia. ¿Qué pasó con nuestro sistema fundamentalmente en Paraguay y fundamentalmente con la reforma educativa? No sé si me permiten ya analizar sobre Adelante. esto. Claro. Bueno, yo creo que el problema principal radica en la mala ejecución, implementación de la reforma educativa. La reforma educativa tiene un ideario y unos fundamentos espectaculares, de última vanguardia. Yo hice el análisis, el estudio justamente en mis estudios teóricos, porque fue del modelo español, fue tomado, para no decir copiado, del modelo español. No fue una copia directa porque acá en Paraguay se contextualizó. Se introdujo el guaraní, perfecto, porque eso también se respeta mucho con esta nueva dinámica de la lengua. No sé si se trajo de Colombia, se trajo de Chile, pero la base está en España. Ellos hicieron de otra manera, ellos hicieron de la universidad para abajo y nosotros estuvimos haciendo desde el primer ciclo y la reforma todavía no ingresó a la universidad. ¿Por qué? Eso es un tema a debatir y hay que ver cuáles son los fundamentos de la UNA fundamentalmente y su política lingüística, del por qué no entró la reforma a la universidad. Entonces, nosotros entendimos mal la reforma, porque no nos enseñaron. A ver, para comprender, Sí. doctora, la reforma fue del ciclo primario hasta la educación media. Hasta la educación. Pero no llegó a la... Pero no llegó. Pero entonces tendría que haberse visto el resultado. Pero parecería ser con los informes de PISA que no llegamos a nada. Y si el sistema estuvo bien o está bien, el problema es la gente entonces, la gente que implementó. La implementación, porque esa implementación no fue fácil y no va a ser fácil, porque Por es la gente. cambio de paradigma, es decir, salir de una estructura tradicional gramaticalista que todos tuvimos, historicista, a una funcional. Entonces, ¿qué pasó? Eso que le estaba diciendo a ustedes, literatura, lengua, se quiso integrar y se llama hoy enfoque comunicativo. Vamos a hacer enfoque comunicativo. ¿Y cómo se puede hacer enfoque comunicativo si no se le preparó al docente? ¿Cómo se puede traer? Eso está sustentado en la didáctica de la lengua y la literatura, que es una disciplina científica que ya tiene sus años desde la década del 70. Si yo no manejo didáctica de la lengua y la literatura en su integración, ya no lengua y literatura en forma independiente, sino en forma integrada, se propugna hoy, en forma integrada, entonces el docente no preparado y que ya tenía un plan que cumplir, que trajeron los responsables de la reforma y los responsables de preparar al docente, no se hicieron. Los cursos fueron encuentros sociales. Entonces, yo puedo decir, porque fui profesora en ese tiempo de la escolar básica y de la media, no nos prepararon. Entonces, esto que está basado en una teoría científica, en teorías lingüísticas, necesitamos tener esos conocimientos para llevar a la práctica. De la noche a la mañana no se pudo hacer eso. Pero eso el Ministerio de Educación El tenía que haber Ministerio de tomado. Educación es el responsable de ese tipo de ejecución. Y el problema persiste hasta hoy. El problema persiste y a la prueba nos remitimos, porque esto vino decayendo lentamente. ¿Qué pasó? El docente que no estuvo preparado, que no está preparado para hacer la integración de lengua y literatura, apeló a la literatura, porque la literatura es más fácil.
Entonces, el alumno, y vinieron a decir en un momento, vimos en entrevistas televisivas, lo importante es que el alumno escriba. ¿Y qué va a escribir al alumno al que no se le enseñó el proceso de la producción? La comprensión. La comprensión, porque eso es un proceso. Claro, porque si le enseñé a escribir nomás, pero si no comprende. Claro, ¿qué porque hacemos? nosotros tenemos hablar y escuchar y hablar que Sí. son mecánicos, pero la lectura y la escritura ya lleva un proceso de aprendizaje. Entonces nosotros ni siquiera tenemos una lectura inferencial, nuestras lecturas son literales, si es que leemos. Sin embargo, estamos dando literatura y mis alumnos leen 20 obras y el alumno no sabe hacer inferencia. El alumno no llega a lo implícito y mucho menos a lo valorativo, que son los niveles de lectura. Entonces, ¿y lengua dónde está? No, la gramática no, la norma no. Se entendió mal y se descuidó Profesora, la gramática. ¿Cómo puedo bajar eso al terreno? ¿Cómo puedo tangibilizar los problemas comunes? ¿Cómo hablamos los paraguayos? Esto es la parte, digamos, si me permitís, teórica. Sí, sí. ¿Cómo puedo bajar y contar anécdotas, hechos? ¿Dónde están nuestras metidas de patas cotidianas diarias, en nuestro hablar diario? ¿Cómo escribimos mal? ¿Tenés ejemplos de esos? Sí, vamos a ver eso en la diapositiva. Ajá. Tenemos ejemplos justamente porque esa estructura de la cual estoy hablando se descuidó bastante. Se descuidó bastante y entonces, hay que decir nomás lo que yo quiero decir y no hacer las correcciones. Y como los docentes para eso estamos, para hacer las correcciones, y ahí tenemos los problemas. Profesora, Sí. ahí es donde yo tengo miedo de entender de que hay las deficiencias que estuvimos viendo en esos números están en la no comprensión del concepto, de la lectura. Tenemos gente que ha leído, pero que no ha comprendido entonces. Claro, ¿Sí? claro, no se llega a pueden leer, Pues, como usted no. dijo, literalmente, pero no se profundiza, porque esa profundización lleva un proceso a cargo del docente. Puede también leer en su casa, por supuesto, y le ayudan, no hay problema, hay muy buenos alumnos, hay muy buenos, pero la mayoría. Yo estoy en una facultad pública que empiezo las clases en enero y es, así como ustedes estuvieron diciendo, desesperante. De 80 alumnos que se presentan, 10 más o menos tienen la competencia. Eso que enseguida te toman lo que vos decís, porque no te entienden, no entienden. Eso es justamente lo que estábamos hablando, ¿verdad? Sí. El miedo que tengo es que justamente haya pasado eso, ¿verdad? Que la gente lee, pero no puede comprender lo que leyó. Lectura comprensiva. Claro, dicen, ¿verdad? porque eso tiene, en la reforma hay un capítulo, una unidad muy importante que se llama la textualización. Texto. Hablar del texto. Hablar del texto. Hablar del texto significa conocer tipologías textuales. Yo tengo que conocer qué tipo de texto es. El joven no sabe un texto informativo, no sabe a veces lo que es una descripción. Sí. Lo que es una narración no es luego tanto porque en literatura dio. Pero la parte textual, discursiva, una información puede tener descripciones, pero no siempre. No podemos ir a los bifes, doctora. Sí. Podemos pedir las placas que tiene. Pero después de la pausa. Ok, vamos a la pausa. Una breve pausa Ok. y enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Hay que pensar mucho antes de hablar muchas veces porque de repente hablamos demasiado mal. Y justamente es el tema que estamos hablando esta noche con la profesora Celeste Fleitas, cómo hablamos los paraguayos. Es cuando decimos aiga, Sí. ¿decimos correctamente o decimos incorrectamente? Incorrectamente. La Real Academia admitió muchos usos, pero por supuesto aiga todavía es no. un Cuando decimos vicio. vení un poco, Sí, el vení un poco es Modismo. es un modismo que hay que entender, porque al hablar de competencias hoy, yo puedo usar eso en un ámbito coloquial. Eso es hablar en competencias, es decir, no siempre vamos a estar usando una estructura muy formal. Cuando yo estoy en forma coloquial puedo decir eso, ¿por qué no? Eso estudia es la que- pragmática, pero yo tengo que saber que en un documento oficial no voy a poner eso. No, pero estuvimos hablando con unos amigos y llegamos a un entendimiento de que, ¿cómo me hallo? Ah, sí, sí, sí.
está. ¿Eh? Pero ese es un Pero uso que tenemos Es un nosotros. uso. Sí. Que al final resulta que es interesante la... Claro, porque es funcional, es dentro de nuestra funcional, comunicación. A ver, tenemos algunos ejemplos, ¿verdad, profesor? A ver. Sí, unos ejemplos a veces de los medios, muy responsable en esto, Sí. en el mejoramiento de la competencia lingüística. No le dejen todo a los profes, no le dejen todo a los profes de comunicación. Tiene que haber, la reforma habla de interdisciplinariedad, tiene que hacer el profesor de ciencias sociales, tiene que hacer el profesor de todas las materias, de todas las asignaturas, tienen que contribuir, no nos dejen solo a nosotros. Entonces, en los medios de comunicación tienen que procurar responder, somos profes de estos alumnos que están saliendo y bueno, dice por ejemplo, se lo vio robando en una casa gracias a la cámara de seguridad. O sea que robó gracias a la cámara. Claro. Sí, Y por ahí es cierto también. sí, realmente, Sí. ¿verdad? Pero no es eso lo que No, quiso no, decir claro, el periodista. claro. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí hay una ambigüedad, que es un vicio lingüístico. Sí. Entonces, acá también hay un error que no se pulen los documentos. Así Las como comas. sale. Y para él estuvo lógico, en forma coherente, probablemente, y así transmite. Entonces, Lo correcto sería a través. sí, gracias a la cámara de seguridad se lo vio. Ahí en todo caso cambiar. Claro, en todo en todo caso, caso. cambiar el orden. Claro, se dislocó ahí la frase. Dice, las asociaciones están al pendiente de los cambios en la legislación civil. Se usa mucho al pendiente. O sea que es No está medio pendiente nomás. pendiente. Entonces, como se repite y no hay esa corrección, entonces se va convirtiendo en probablemente admitido después, pero por ahora hay que hacer una corrección ahí según la norma. Protestan contra lo que es la intención de tercerizar todos los servicios. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué significa lo que es? ¿Por qué no dice nomás protestan contra la intención? Claro, claro. O sea que hay algunos circunloquios, algunos vicios que se meten ahí porque parece que están mejor así. Escriben en difícil, algo que pueden escribir en fácil. Algo que pueden escribir y se resulta un poco redundante. Totalmente. Claro. Lograron identificar a casi todos los que fueron los asaltantes. La misma situación Sí. comunicativa. Lograron identificar Los que fueron, a los asaltantes, ¿no? a los asaltantes, o a casi, porque A casi casi todo. tiene ahí tiene su valor casi, que es una marca pragmática. Muy interesante. Pero evitar lo que ya no comunica, pero que comunica probablemente en la estructura profunda de la persona, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir puliendo. Fue una actividad donde hubieron varias personas Ese es un error común. importantes. Nosotros tenemos hoy el vicio del dondeísmo. Este vicio del dondeísmo que vemos, que escuchamos en todos los ambientes y en todos los niveles. ¿Por qué? Por eso dije la importancia de la gramática. No se estudian más los pronombres, las referencias y referentes, como se llaman hoy. Una actividad no es un lugar. El trabajo puede ser ocasionalmente un lugar, pero la actividad, entonces, fue una actividad en la que o en la cual. Y ustedes van a escuchar, yo le llamo vicio del dondeísmo, no está registrado ese nombre. ¿Vicio del? Dondeísmo, ¿dónde? Claro, ¿Dónde? ¿Dónde todo? Porque no hay otro conector. Y sí que se necesita. Y el hubieron. El hubieron es un verbo cuando se usa así en forma fuera de un tiempo compuesto. Es un error. El verbo haber, dice la norma, que es un verbo impersonal, por lo tanto tiene que estar en tercera persona singular, por lo tanto no se puede pluralizar. Entonces, por eso digo, sin la norma no está acompañada de la funcionalidad, tenemos el problema, norma y función. Soluciones viables para campesinos pobres al alcance de las manos. Quiere decir que los campesinos son los que están al alcance de las manos y no las soluciones. Sí. ¿Está claro?
Clarísimo. Sí, esto muchísimo en los medios. Hay mucho de esto, ¿eh? Sí. Se importó. Se importó 6.535 vehículos 0 kilómetro con puntito de procedencia japonesa. La norma hoy dice, acá está la ortografía, que los números ya no llevan el puntito. Pero bueno, eso todavía se puede subsanar, ¿verdad? Con el tiempo, con la práctica, vehículos 0 kilómetros. No debería ser cero allí, C-E-R-O. No, está bien porque si yo tengo cifras, lo ideal es continuar con cifras. De primero, Eso claro, es, claro. sí. Sí. Si nosotros tenemos cifra, la norma es continuar en cifras. Tiene que ser, se importaron. Si yo no Sí. tengo cifras, sí, yo es conveniente ponerlo. Sí, voy a hablar de eso. El puntito. Los puntitos ya no se usan. Pero ¿y si es una cifra grande de, digamos, 150 millones? Tampoco, porque se llama espacio fino en los números. O sea, que no quepa otro cero. Porque si cabe otro cero ya va a ser un problema en la contabilidad. Entonces, sin los puntos. Se importaron, es la pasiva refleja. Vos decís pasiva refleja en el aula hoy, estamos hablando en coreano. ¿Y cómo no se va a decir si el pronombre se tiene tantos usos y tantas variantes? Entonces, para entender que vehículos es el sujeto y que se importaron es el verbo, por lo tanto tiene que concordar, uno tiene que aprender en el aula. A lo mejor uno porque escuchó bien, bueno, usa, pero estamos hablando de nuestros educandos, estamos hablando de nuestros estudiantes. Hay una explicación, digamos, cuando se usa de repente números con palabras. Sí. De repente en ese caso se importaron 6.000 con letras, 535 vehículos. Eso se usa, ¿sabe cuándo, profesora? Cuando, por ejemplo, uno tiene que redactar un noticiero y el lector tiene que leer rápido. Entonces ahí es válido, a mi criterio. Gramaticalmente posiblemente no sea correcto, pero para la lectura rápida de un noticiero es muy práctico. Sí, está Bueno, bien. como los títulos de los diarios que a veces no se ponen los artículos, ¿verdad? Cuando es muy Sí, rápido, ¿verdad? Claro. O 500 millones, uno escribe 500 y millones, que es incorrecto, pero se utiliza. 500 en número No y sé si después gramaticalmente millones. está correcto, pero yo te cuento que por la experiencia propia de haber pasado por radio, Sí. entonces ahí es práctico, ahí es muy útil. Es práctico y útil para ustedes y, Claro. se, Sí, y se correcto. queda ahí. Pero hay un medio, nosotros tenemos un medio periodístico que casi no tiene errores, que escriben muy bien sus periodistas, pero hay ese problema en la tapa. 5 en números con 1000 en letras. Eso no está Es admitido. incorrecto. Es incorrecto en la norma. Por eso digo, gramaticalmente no es correcto, pero la practicidad, para, Sí. digamos, por eso le digo. Pero para la Una radio, excepción. pero no para un medio de comunicación de alta No, difusión. no para un medio escrito. Un medio Por escrito. eso digo, para un texto, para un noticiero Claro. es estupendo. Claro. Y hablaste también de la abreviatura. Kilómetro es sin punto, centímetro es M sin punto, metro es M sin punto, ¿Por etc. qué la hora sin punto? Porque Hora son también, H símbolos, sin- no son sin, claro. abreviaturas. Sí. El precio del crudo registró ayer otro moderado alza. La palabra alza es una palabra femenina, por lo tanto el adjetivo que le Claro, modifica, moderado. esto es muy básico. Sí. Sin embargo, estamos diciendo tengo demasiado hambre, demasiado rabia me dio. Sí. Sí. El gato gorda. Lo mismo decía eso. Sí. Bueno, Sí. son las 7:31 de la mañana, o 31%. Esto dice la regla, tiene que ser forma plena. Son las 7:31 de la mañana. 7:31. Y 31, porque hay 31 más. Uno diría 7 y 31. y 31. Así con la I. Con la I y con el 1 en forma plena, no decir 7:31. Yo ya es, es uno, claro, pues, claro. es uno. Claro, porque si yo digo 31 habitantes no hay problema porque yo tengo un sustantivo, Sí, claro. pero ahí ya de la El número mañana es uno. es un modificador temporal, entonces hay que hacer en forma plena. Les presentaré a los voluntarios que su tiempo es destinado a los niños. Por suerte dice les presentaré, porque a veces nosotros decimos le presentaré a los voluntarios. No pluralizamos ese les que nosotros estudiamos en pronombres, ¿verdad? Le presentaré a los voluntarios, le voy a decir a mis amigos. Claro. Le voy a decir a mis amigos. Pues son los amigos. Entonces, Les voy a decir a mis amigos. Y ahí hay otro problema con el conector, el que su tiempo.
cuyo tiempo, ese quesuismo. El tiempo es el problema. El queísmo. El quesuismo, los conectores, los tiempos verbales, todo esto es sí muy difícil y hay que entrar en el circuito para... Y una cuestión cuando dicen algo así como estén todos ustedes muy bien, buena tarde Sí, Es correcto eso. buena tarde o buenas tardes. o buenas tardes. Ambas formas. Ambas formas. Se acepta las dos Sí, formas. las dos, sí. Así como buen día o buenos días. Así mismo, sí. Pero eso es cuando te dice buena tarde, esa es la que no te suena tan bien. No, porque Pero no, es no, de- Porque claro. siempre es admitida de otra estamos forma. acostumbrados a decir buenas tardes. Claro, por eso nomás. ¿Verdad? El uso Sí, nomás por es- eso el uso, sí, está admitido, está admitido. Bueno, después nos vamos con el tema del conector, como les dije, que es un tema que tiene que ser profundizado, tenemos que estudiar los conectores, pero no en forma independiente. ¿En qué aspecto decís? ¿En dónde está eso? Por ejemplo, Que su tiempo. Cuyo tiempo debería ser. Cuyo tiempo. Cuyo tiempo. a los cuyo- voluntarios que su tiempo, claro, Cuyo Sí, tiempo sí, debería ser más. cuyo correcto. tiempo está destinado. Con la comodidad que se desenvuelve es un caso muy raro. Con la comodidad que se desenvuelve. Sí, con la comodidad con ¿Qué? la que se desenvuelve. Con la comodidad, Con la que se desenvuelve. Con es la verdad. que Con se la desenvuelve. porque hay que repetir ¿Con la quién, preposición. O sea, yo no voy a poder, en eso quiero insistir, yo no voy a poder hacer funcionalismo si no tengo los conocimientos teóricos gramaticales Claro. y bien aprendidos con un docente capacitado. sí. Ese es el tema. Y Aprendiste tenemos- mal porque te enseñaron mal. Te enseñaron mal o no te corrigieron, porque no te corrigieron. no te corrigieron. A lo mejor te enseñó bien, por supuesto, pero eso es un arduo trabajo, es ingente. O sea que hay que trabajar, el docente tiene que Claro, trabajar. eso no es mucho. solamente en el colegio, es en la casa y en el colegio juntos. Claro, claro, la comunidad educativa toda es responsable. Estoy diciendo que los periodistas también son responsables y los de las otras asignaturas y materias Sí, ahí, también. ahí juega un papel importante el periodista. Sí, totalmente, totalmente. Y la mayoría de los ejemplos son de los medios de comunicación, realmente. A propósito de medios de comunicación, se ve mucho últimamente, por ejemplo, dice, el documento tiene datos clave. Es correcto, clave. ¿Cuándo se dice clave y cuándo se dice claves? Que yo sepa, claves nunca. Nunca, ¿verdad? No, se puede. En algunos casos. Se ¿Segura? puede, sí. Temas clave, temas claves, independientemente. Pero clave implica pluralidad ya, porque el conjunto de elementos No. codificados. La regla es construcción de palabras que se escriben juntas. Entonces yo puedo decir, no puedo decir ciudades dormitorios, porque, Ciudades dormitorio. porque las ciudades no son dormitorios, pero los temas son claves. Entonces yo puedo usar temas claves. ¿En qué caso es clave entonces? Porque No, el diccionario indi- prevé clave, dice clave, el conjunto de, dice. Claro, Igual que Indistintamente. gente. sí, pero gente también se puede pluralizar. Se puede decir, profe. sí. También se puede pluralizar. Pero el caso de, vamos por el tema de clave. clave. Clave está acompañado de tema, ¿verdad? Entonces yo digo, estos son temas clave. Sí. O por temas, porque son, también puedo pluralizar. ¿Está? Ambas formas. Ambas tema. formas, profe. Y acá dice, Ambas formas. sí. Yo pensé que solamente ese era No, clave. no. Ambas formas. entender ese tema que nos habló el profesor es esencial para nuestro futuro, dice. Sí. Entender el tema. Vamos a ir un poquito antes. Ah. Durante las administraciones de ambos exministros se produjo varias estafas. Los prefijos, este tema también de la formación de palabras, de las derivaciones, como se llaman hoy, están un poco descuidadas en aula, fundamentalmente en segundo ciclo, porque me cupo la oportunidad de trabajar con maestras del segundo ciclo. Solamente manejan diminutivos, hoja, hojita, hojitita, pero no hay el uso del diccionario que de hoja también viene hojarasca. De hoja también viene hojaldre, es decir, no llegan a la lexicalización, solamente quedan en los diminutivos y eso no es así. Y ahí tenemos la regla que dice que la ex tiene que estar unida, los prefijos tienen que estar unidos a las palabras. Yo no puedo decir medicina, guioncito, o sea, Pero- medicina prepaga, pre-guión paga, Claro. eso no.
Todo una sola palabra. todo en una sola palabra. El problema es la lexicografía, ¿verdad? Claro, el Pero eso, léxico. eso ya viene con el uso de la lectura. Sí, pero están las normas. No solo, está bien, enhorabuena que sea con la lectura, pero que eso esté, vamos a decir, aumentado, solidificado con una presencia en aula sobre esos temas. ¿Está? Que la lectura deje, enhorabuena. Pero ¿estamos leyendo realmente? No. Ese también es otro tema. No leemos. Entonces, ¿Y eso por qué ese problema de la no lectura? A ver si yo me equivoco. sí, En los países que nuestros vecinos, ha habido siempre una gran predisposición hacia la lectura. Pero y justamente nosotros, ¿por qué no? y es todo un hábito, profe. Oscar. Oscar, señor. Es todo un hábito, el hábito de la lectura, que hay que tener esa disciplina. Sí, en los colegios, en las universidades tratamos de hacer. Y algunos se Y ahora jactan va a ser de... peor, ¿eh? Sí, Porque ahora viene toda una cultura de las redes sociales. de las redes sociales, del video y de todo lo que se puede hablar y que sean corto. Todo y es ser corto. Sí, por Es la decir, comodidad, por la facilidad. Por la comodidad, Sí, ¿verdad? sí, Tiene sí. una cosa cortita y ya, listo, chao. Sí, hasta ahí. Entonces estamos peor todavía. Y claro, entonces las lecturas largas, como usted dice, voluminosas, los textos entonces ya se van dejando. Pero hay que trabajar esa textualidad también para atraer un poco la lectura. Les puedo mostrar en el otro Power lo que es el conocimiento del texto. Si nosotros no contribuimos a conocer el texto, nos alejamos más. Claro, exacto. Profesora, acá me anoté unas palabras, 6 Sí, o 7, sí. me gustaría preguntarte puntualmente, que me parece que son errores cotidianos que habitualmente Sí, sí, sí. escuchamos, casi siempre. Sí, Primero, sobre todo los argentinos utilizan mi primer vez, dicen. Ya. ¿Qué querés comentar de eso? ¿Dónde y está? ahí ni siquiera figuran los libros como un argentinismo, porque a veces sí en los libros dicen, esta es una costumbre rioplatense, ya se incorpora, y bueno, por eso hoy las normas están panhispanizadas. Es decir, en Paraguay a lo mejor no, pero en otros países sí y se admite. Pero esa regla no está admitida. Es mi primera vez. Los ordinales, en este caso, Ujú. tienen que concordar con el sustantivo. Ellos dicen mucho en los medios, la primera semana, Sí, sí, la sí. primera semana, la primera vez. Ok, primero. Segundo, uno habitualmente, los abogados estudian 6 años y pronuncian habitualmente, refiriéndose a su esposa, cónyuge. ¿Qué podemos Ya. decir? Porque en su competencia comunicativa usó siempre esa palabra. Entonces no le sirvieron los años de la carrera de Derecho ni el Derecho Civil, porque Derecho Civil Personas, al menos cuando yo estudié Derecho Civil Personas con el profesor Pucheta, ¿verdad? Y la palabra cónyuge, muchísimas veces porque está en matrimonio, está en tutela, está en patria potestad. La palabra cónyuge es una palabra, Es un cónyuge. referente, la palabra cónyuge del derecho civil. Ok. Profesora, yendo así como los abogados, acá me anoté 2 palabras que habitualmente los médicos utilizan mucho. Primero, dicen, el síndrome tal, dicen. ¿Qué comentario tenemos con el tema del síndrome? Y bueno, es también una práctica que tienen, que es una práctica Le falta el acento. discursiva, si la palabra es esdrújula. Sí. Y conste que ahora a los futuros médicos nosotros les preparamos en lengua previamente, y esa es una de las palabras exquisitas. Sí, es una de las palabras exquisitas. Deberían para- decir síndrome. Sí, síndrome. Y ojalá que, pues la mayoría. Sí, sí, sí. Así como también los médicos dicen estadio. Sí. Estadio de cáncer tal. dicen. Claro, por las etapas parece que dicen, por las Sí. etapas, ¿verdad? Sí, para que no sea estadio. Sí, solamente estadio. Pero está debería bien ser eso. estadio. Solamente No, estadio. debe ser Solamente estadio. Solamente Sí. estadio. Y cuando escuchamos los noticieros, cuando un cronista le pregunta a un policía, y estuvieron gente de la policía, sí, mis personales estuvieron trabajando, dice, por el grupo, por el personal de policía, y pluraliza. Sí, porque los colectivos se pueden pluralizar. ¿Personales se puede Sí, decir? todos los colectivos se pueden, aunque resulta un poco No raro. el personal solamente. Sí, yo puedo decir mi personal, Pero el personales se hecho puede que se decir. pluralice no está incorrecto. Sí. Es decir,
incluso públicos, Bueno. en determinados. Dos últimas preguntas antes de irnos al corte. ¿O nos vamos al corte y después sí? Vamos a corte. Ok, dale. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. La Noche Menos Pensada es gramáticamente correcto. Nuestra invitada, profesora Sí, Celeste. sí, sí. También es. Correcto. Mira, así que no era eso, ¿sabes cómo estábamos, verdad? Claro, Está- claro. Esto se llama hoy un subjetivema bastante atractivo. Sí, sí. Nuestra invitada es la profesora Celeste Fleita. Estamos hablando de cómo hablamos los paraguayos y hay algunas preguntas todavía pendientes de Rubén. Sí, yo me anoté acá, profesora, y habitualmente uno de manera coloquial escucha, sí, le he visto a ese sultano, dice, refiriéndose a otra persona, perengano. Sí. ¿Es correcto eso, profesora? Sultano, mengano. No, claro, claro. Sí. Pero no al sultán, ¿no? Sino a sultano. Fulano. Fulano, perengano, sultano, Sí. perengano. Fulano. Al fulano, sí. Sultano, es Sí, sultano, sí, sí. no sultano. Claro, sí, sí. Correcto. También, sobre todo en el Congreso, dicen, fulano González tiene el uso de palabra. ¿Es uso de palabra o uso de la palabra? Bueno, ahí el artículo definido que hemos aprendido gramaticalmente, es cuando yo ya tengo conocimiento de la palabra. Está en el uso de la palabra, es una palabra ya conocida, ya consensuada. Uso de palabra es más genérico. Ambas formas están correctas, va a depender mucho del contexto situacional. En el uso de la palabra, porque esta es la palabra, este es el discurso que usted va a pronunciar, ya está, es el uso de la palabra programada previamente. Uso de palabra es, porque más difícil es decir uso de una palabra, ¿verdad? Porque ahí justamente está la diferencia entre la persona y una persona. Cuando es la persona, ya es la conocida, la persona que es conocida, la empleada, una empleada, la persona, una persona. Y más o menos con esa misma regla, con ese mismo criterio. Nosotros en gramática usamos mucho por extensión. Si no tenemos la norma así, entonces la otra norma estamos extendiendo para esa norma. Tenemos más diapositivas. Vamos a colocar en pantalla la número 1, por favor, señor director, para seguir escuchándole a la profesora Celeste Fleita. A ver, acá, doctora. Pero ya hablamos. Ya. No, y lo que vinimos diciendo Ya esto desde hablamos un ya. comienzo, sí, que la norma tiene que estar presente con el funcionalismo en forma integrada. El código, que es algo homogéneo, invariable, tiene que convertirse en algo concreto. Y ahí una llamada de atención, según usuarios reales en su contexto. Integrar esto es lo que tiene que darse en las aulas. No solamente como el alumno quiere y como quiere la producción. Tiene que partir de un sistema integrado. Pasamos a la siguiente. ¿Qué dice la siguiente, el siguiente slide? Sí, es una continuación de lo que estuve diciendo, nada más. Existen los dos paradigmas, el paradigma formal y el paradigma informal. ¿Se acuerdan que antes era oración? Ajá. La oración. La maestra ponía en la pizarra una oración y todos los alumnos copiaban mecánicamente y ahí hoy el alumno tiene que producir sus propios enunciados. Está la oración, pero también el alumno tiene que ser capaz de producir y ahí le estamos enseñando la gran preocupación que es el tema de esa comprensión lectora, traer a su tarea diaria, primero con enunciados propios, reales, contextuales, para ir avanzando después en el texto. Y en la práctica, ¿cómo hacen con todos los profesores? ¿Cuántas profesoras hay en Paraguay? Hay 85.000 docentes. 85.000 docentes. ¿Cómo se hace para hablar de todos estos temas que estamos hablando con los 85.000? Es un problema, ¿verdad? Es un de problema comunicación. que le corresponde al ministerio y están las capacitaciones que se hacen por supervisiones, pero habría que ver realmente que no sea así como nosotros nos formamos en la reforma con encuentros sociales. Habría que ver cómo están esas Claro, capacitaciones. porque nosotros estamos juzgando los números, ¿verdad?, de PISA, pero no estamos entendiendo qué se está haciendo para que se cambie, para que haya un cambio.
si es que se necesita ese cambio. Claro, y tiene que haber esos cambios porque están los textos, está todo, hay que bajar en la realidad, no más eso. Pero ese nomás lo que es difícil. Y ese no más, y hay que hacer el control y hay que prepararles. Ese no más tiene su cuota de responsabilidad y de atención. La profesora hablaba, de ambas Oscar, partes, ¿verdad? la profesora hablaba de la capacitación profesional de la gente. Sí. Mientras no exista eso va a ser muy difícil. A eso me refiero. Ella te contaba la experiencia cuando era docente e instruía a los profesores. Sí. Y había ese inconveniente. Porque hay que entender una cosa, ¿va? Yo creo que, bueno, de hecho el ministerio tendrá que hacer eso. Vamos a tener que invitarle a nuestros amigos que vengan, porque vino ya 2 veces acá, a David. Pero me preocupa nomás ese tema por 85.000 tipos que tengas que enseñarle a todo eso y que ellos tengan que aprender también de su parte, ¿verdad? Totalmente, y el tema también pasa un poco por lo económico, los profesores que pueden comprar textos, con aulas, con cantidad de alumnos, Sí. cómo voy a formar competencia con 40, 45 alumnos, hay mucha presión de los coordinadores, de los evaluadores, los alumnos tienen que promocionarse como sea, no, entonces, Y el salario es bajo también, y el ¿verdad? salario bajo, o sea que la tarea inmensa Es para decir, con poca justa retribución. razón tenemos esos números. No podemos discutir. Muy eso. complicado. muy Mientras no complicado. cambiemos, Toda esa Toda la estructura, estructura. toda la estructura no vamos a dentro de 10 mejorar. años va a tener peor de lo mejor. Y estamos decayendo, estamos decayendo, sí. Además está también tu colega. El colega también a veces, ¿por qué lo que tanto te preocupas? ¿Por qué lo que haces tan difícil? O sea, dentro del mismo gremio. Dentro del mismo Sí, claro, gremio, sí, claro. dentro del mismo Eso, gremio. sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque aprobar al chico... Son sí, laxos en el todo, control. todo, mucha laxitud, Sí, mucha claro. complacencia, porque están también los padres y esos problemas. A vos te han de decir, lo demasiado difícil son. En voz alta, te dicen. Demasiado Sí. difícil. Demasiado difícil son. Me dicen siempre eso y sin embargo yo tengo la garantía de que ese alumno, aunque sea, va a ir. Claro, porque ese difícil es lo que después te salva. Sí, pero es todo un problema. Ya, me imagino. Es todo un problema, porque vos tenés que ser fuerte, el docente tiene que ser fuerte. ¿Por qué? Porque se hacen las estadísticas, estudios sociales sacan 5, ciencias naturales 5 y lengua Comunicación. no aprueba. Claro. Y es la realidad. Claro. Yo no sé qué hacen los otros que no están contribuyendo al pensamiento que ustedes me estaban objetando de decir qué hay que hacer para leer, qué hacen en filosofía, en antropología, que son materias del pensamiento. ¿Cómo contribuyen esas materias con Profesora nosotros? Celeste, por mucho tiempo la historia paraguaya registra que supuestamente el guaraní entorpece el uso correcto del idioma castellano. Lingüísticamente no es bueno decir eso, porque son dos lenguas diferentes, lenguas en contacto, sí, con nuestro hermoso yopará, todo lo que ustedes quieran, sí. Yo creo que sí, hay estructuras del guaraní que pasan directamente al castellano. Pero es otra vez un problema de competencia eso. Si yo sé que me voy en Luque, es guaraní, o me voy a ir a venir, que es ajatayú, yo tengo que saber en qué contexto usar esa expresión y en qué contexto usar en forma correcta. Él lo pega todo por mí. Sí, Como ya Pero se- todo es un boyaje. Sí. Pegó por la pared, se arrimó por él, hasta se casó por él. Hasta Pero se eso es casó por por él. un problema de comprensión de entendimiento de la lengua en que De tiene la que hablar. lengua Claro. en sí y de que No ese- tiene nada que ver el guaraní en eso. Claro, por eso. No, Absolutamente no son- tiene nada que ver. es el uso que, El hay, uso que hay que mejorar. El mal uso que le Claro, damos. si estoy en guaraní y tengo todas esas licencias, Sí. pero cuando estamos en castellano, con Pero ahí supuesto. hay un incumplimiento, doctora, de la normativa gramatical de la lengua española. Claro. Pero hay sí una comunicación. Yo me voy en Luque, dicen. Claro, Se llegó a comprender de que va a Luque. O sea, llegó la comunicación. sí. Pero mal. Pero sí. No, sí. puede llegar bien. ¿Sí? Puede llegar bien, me voy en Luque, que la persona está queriendo decir que se va A Luque. Evidentemente. Lo que estoy diciendo, es en qué contextos comunicativos yo puedo decir eso y en qué contextos tengo que cuidar porque yo tengo la norma. Entonces, hoy se habla de niveles, se habla de competencias. Vuelvo a repetir esa palabra. Entonces,
Yo en un ambiente así, con mucha complacencia, relajado, puedo decir me voy en Luque. Y sí, hay comunicación, por eso la fuerza de la pragmática también. El problema es que si uno se especializa en el lenguaje coloquial, lo va a aplicar en un lenguaje formal. Claro, y ese es el tenemos que riesgo, evitar profe, eso. ese es el riesgo, por eso hay que cuidar en qué momento yo voy a usar eso. Lo ideal sería no Ese es utilizar el nunca. riesgo. El famoso uso del dequeísmo, Claro, que usan tanto los claro. periodistas, me van ¿Cómo a es? disculpar. Del dequeísmo. El dequeísmo, Sí. dijo de qué, Ah, dijo pensó de de qué. ¿El por qué? ¿El de qué? El dequeísmo, el queísmo, que en algunos casos ya está admitido. Por ejemplo, es así que te vi. Ese es un ¿Ya está admitido eso? está admitido en un lenguaje otra vez un poco más coloquial. Ajá, A no propósito formal. de admisiones, ¿tenés idea de la cantidad de paraguayismos que se han introducido al diccionario de la RAE? No hice una estadística, no tengo una estadística contabilizada, vamos a decir, pero Pero hay una buena cantidad, ¿verdad? una buena cantidad, sí. Hay un libro muy interesante que hizo los cambios, o sea, de lo que teníamos, no de Paraguay, ¿verdad? Concretamente, pero de lo que era antes y de lo que es ahora. Porque Argel es paraguayo, nació acá ese creo ese que término. sí, así Y dicen, de Argel, Betivo, es eso Argel. dicen los estudiosos, porque era una manera de decir al caballo. Con esa acepción está en la Real Academia. Sí, creo que sí es nuestro Sí. ese vocabulario. Pero en los paraguayismos en construcciones habría que ver. Es todo un estudio para una investigación de tesina. Sí. Ajá, qué bueno. Sí, Yo sí, me, sí. me acuerdo, José Luis Apleyar tenía, vos te acordás mejor. Sí, José Luis tenía una columna. tenía una columna. Sí, ¿Vos te acuerdas de eso? bastante poética. Bastante poética Sí. y que hablaba así como habla el paraguayo, ¿verdad? Sí, sí, sí. El yo para, para un estudio de bilingüismo y todo era sensacional, pero fue durante muchísimo tiempo se editó esa Correo co- semanal. Pero Correo era el semanal. Pero correo también le semanal. criticaban ¿Eh? por recurrir a ese tipo de... Le criticaban. Sí, Sí, pero hoy en la lingüística eso está privilegiado, el uso, el contexto. Bueno, se podría criticar desde un ámbito muy formalista, pero tiene su en un su momento valor. dado hubo un famoso político argentino que era de extracción humilde y tenía muy poco, no tenía riqueza de lenguaje Ah. y dijo una famosa frase, conmigo o sinmigo. Ah, Marcó época ya hace 40 Sí, años sí, cuando sí. Regresó la democracia. Herminio Iglesias ya se llamaba. Ah, Herminio. Y acá en Paraguay también un político, ya no me acuerdo quién, en un momento dado dijo, me abongo. sí, sí. Quedó. Sí, sí, sí. Hasta ahora se usa. Claro, y eso es lo que dice el profe, que no quede eso después como correcto, como Claro, por el uso. costumbre. Nosotros tenemos de la publicidad esta y los alumnos escriben contigo separado. Ah, ya, claro, claro. O sea que es lo mismo de sinmigo. O sea que Es la fuerza de la es- publicidad, de la es marca. La marca. claro. Vos corregís eso, una redacción y encontrás en un 90% separado. Hay que aplaudirle a la agencia de publicidad de la marca. No, aprovecharon, buscaron una palabra, ¿verdad? Que, Sí, sí. Claro, pero justamente es lo que decimos, que el alumno tiene que discriminar eso en qué momento decir, poner, escribir. Sí. A nivel universitario, cuando terminan sus estudios, sobre todo en las facultades donde estás enseñando, ¿se refleja ese porcentual de los exámenes de PISA en el área de comprensión lectora, profesora? Totalmente. Yo le voy a hablar exclusivamente de la cátedra de comunicación y no sé las otras, porque es lo que dijimos, tienen que contemplarse en todas. Si no se contemplan todas es porque estamos haciendo mal las cosas. O sea que si se reciben con esos promedios, hay problema de comprensión lectora en el Poder Legislativo, entre los médicos, entre los abogados, entre los periodistas, entre todos, sacerdotes, de todo. Totalmente, porque yo soy profesora de la escuela judicial. Y en la escuela judicial, ¿quiénes van? Los egresados. Egresados de la Facultad de Derecho y los que quieren hacer una carrera de la magistratura también. Y bueno, y es el mismo problema. Ujú. Tenemos problemas en signos de puntuación. Ujú. En Ah, signos de puntuación. Porque ¿dónde va ese con relación a mi sujeto? Ya le maté a esta persona, ya puedo dictar sentencia de esa persona, pero resulta que no es la persona. O con los conectores, con el quién, con la persona, el referente con la referencia con el referente. ¿Cuál es mi referencia y a quién me refiero?
Con las herramientas que se tienen hoy en día, por ejemplo, uno está sentado en la computadora, puede abrir un sitio de la RAE, el diccionario. Por supuesto, automáticamente quieres saber cómo se escribe esa palabra, te da exactamente cómo. Y es notable. Los chicos también son muy inteligentes, inteligencia tienen. Es raro eso, que no pueden estar porque falta entrenamiento. Para lo bueno, ellos no quieren luego, para las tareas y eso en internet se copian nomás, o sea que para lo bueno ellos están más bien. Hoy se habla de la competencia semiótico intertextual, semiótico, guioncito intertextual, y se habla de la gramática de lo audiovisual, del lenguaje audiovisual. Eso los chicos maravillosamente bien. Vos le podés pedir un videíto que ellos te producen. El profe que es profesor de publicidad va a saber eso. Pero cuando te tienen que hacer el comentario o el fundamento el desarrollo. del desarrollo. Te quiero hacer una pregunta que tiene un poco más largo el tema. El hablar mal para una persona del campo, por ejemplo, para él es un problema, ¿verdad? Cae mal, ¿no? Nosotros hablamos del dulce idioma guaraní, de todo ese tipo de cosas, pero nadie viene y habla en guaraní. Solamente una vez, en toda mi vida de haber escuchado deporte y fútbol, un jugador de fútbol habló en guaraní, se expresó en guaraní. Pero todos los miles que pasaron, que no podían hablar bien el español ni el guaraní, no se animaban a hablar el guaraní. Es decir, el guaraní tiene todavía ese estigma. Eso se llama diglosia. Genial. En la parte lingüística. Sí. Hay todavía existe ese temor. Ese temor. Es un prejuicio lingüístico. Un prejuicio. Para nosotros que hablamos mal guaraní, no sé, ¿verdad? Y lastimosamente. Pero lo que pasa con una persona que habla guaraní y no habla bien el español, y viene a Asunción, y le van a hacer una entrevista, yo siempre digo, ¿por qué no hablas en guaraní? Claro. Habla en guaraní que te vas a hablar y vas a expresarte. Pero hay un prejuicio lingüístico. Es el prejuicio el que hay que romper. Sí, al final es un idioma. Hay que romper. Y es un idioma y es algo que el valor del guaraní no solamente en la comunicación en el Paraguay, sino en el nacimiento, la raíz, lo más profundo del guaraní. Auténtico. Viene de hace más de... Se llama también eso en sociolingüística lealtad lingüística. Profesora, ¿no? lealtad lingüística. De parte de... ¿Cuál es el nivel de afición a la lectura de los chicos hoy? ¿Aumentó, disminuyó? Y en el caso de que exista todavía una parte de chicos que les gusta la lectura, ¿qué tipo de libros leen? A ver, disminuyó, sí. Decreció. ¿Qué tipos? Yo le puedo hablar desde mi perspectiva docente, ¿verdad? ¿Cuáles son los libros? Y esto me van a hacer una crítica, me acuerdo. Recuerdo que el profesor Elio Vera me llama y me dice, ¿cómo va a leer este autor en tu sala? Porque leí Pablo Coelho. Entonces él me dice, ¿cómo va a leer esto? Y yo le dije, pero profe, es que los chicos están leyendo en la calle esto, porque el autor les atrapaba. Entonces... Y estaba de moda, supongo. Estaba de moda. Sí. Entonces, Brida y demás cosas. Sí, Brida, El alquimista. Sí, claro. Entonces, si el alumno, si puede leer y sacar alguna enseñanza, eso ya depende también de la estrategia del docente. ¿Qué puede sacar de eso con relación a lo que el alumno lee? Profesora, mucho aprendimos contigo esta noche, pero mucho más nos queda por aprender. Sí. Pero te estamos muy agradecidos. Ya, gracias a ustedes por darme la oportunidad y a las órdenes para hablar de este apasionante tema. Nos hallamos como hoy. Vamos a hablar, vamos a volver. Nos hallamos demasiado. Nos hallamos contigo. Sí. Bien, muchas gracias. Será hasta el próximo programa.